El siguiente ponente, la tercera ponencia, va a ser dada por el doctor Antonio Martínez Izquierdo. Lo primero de todo, quiero darle las gracias especialmente porque sé que ha hecho un esfuerzo, demasiado esfuerzo para poder estar aquí. Se lo agradezco de todo corazón. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo Militar de Sanidad. Es especialista en Medicina subacuática e hiperbárica en Cartagena, en el Ministerio de Defensa, y es especialista en Angiología y Cirugía Vascular en este hospital. Hizo la especialidad dirigida por el doctor Serrano, que es el que me habló de él y me dijo que era una persona dedicada a este tema. Y es un médico adjunto del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Gómez Ulla y profesor también de la Universidad de Alcalá de Henares. Reitero mis gracias. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, quería dar las gracias al comité y a la doctora Maestro por la invitación, por dos razones. Una, porque, como ha dicho, yo me formé aquí y cada vez que vengo al clínico es un gusto venir por cómo me tratan y, aunque fue hace 15 años cuando empecé, pues bueno, tengo un grato recuerdo. Y por otro lado, porque cuando llegué yo aquí, la segunda razón por la que acepté o me hizo ilusión venir es porque cuando yo llegué aquí de residente, una de las cosas que me dijeron, yo venía de Cádiz, del Hospital San Carlos, el Hospital Naval, y me dijeron, bueno, ¿y tú qué hacías antes? Y bueno, yo me dedicaba a la medicina hiperbárica, a la medicina subacuática, y me miraban con cara rara los adjuntos, los residentes, los corresidentes. Decían, bueno, ¿eso qué es exactamente? Eso es lo de los buzos, ¿no? El que más sabía. Bueno, pues uno de los motivos para poder venir aquí es intentar divulgar un poco lo que es la medicina hiperbárica, que aunque hablamos de nuevas tecnologías, realmente la medicina hiperbárica lleva muchos años. De hecho, desde 1600, Henshaw, que era un clérigo, hizo una historia un poco rara, que se ve en la imagen de en medio, que le llamaba el domicilium, que era como para tratar, mediante aire hiperbárico, enfermedades pulmonares. Bueno, eso no se llevó mucho a cabo, pero posteriormente el revolucionario realmente de la medicina hiperbárica fue Paul Bert al descubrir el oxígeno y al hablar de la toxicidad del oxígeno y sobre todo de la enfermedad descompresiva al ver burbujas en los ojos de una víbora sometida a presión. Todo esto empezó un poco a revolucionarse y no tanto para las enfermedades que conocemos, sino para las enfermedades descompresivas que hemos hablado en algún compañero mío, pero no tanto para el buceo, sino para los puentes de Brooklyn y del Loira, porque se utilizaban mediante cajones de presión para que los trabajadores pudiesen trabajar sin agua y entonces trabajaban, pero se sometían a presión. Y muchos salían con dolores articulares que llamaron bends porque salían como torcidos y era producido por esa enfermedad descompresiva. Bueno, pues Fontaine y Paul Bert descubrieron que eso se producía una enfermedad descompresiva y que si aliviábamos la descompresión mediante paradas largas o con una descompresión lenta desaparecían esos dolores. Fundamentalmente, a partir de 1960, Borema empezó en Ámsterdam realmente lo que es la medicina hiperbárica. Él empezó a tratar pacientes dentro de pacientes cardíacos en quirófanos montados hiperbáricos. ¿Por una razón? Pues porque oxigenaba más y entonces los pacientes aguantaban o las operaciones eran mucho mejores. Anteriormente, Fontaine ya utilizó cámaras de aire a presión porque con el óxido nitroso que utilizaba como anestésico veía que la profundidad de la anestesia era mayor y el paciente se encontraba mucho mejor. Pero ya digo que Borema, en su libro de La vida sin sangre, demostró que metiendo unos cerdos en cámara en la cual la hemoglobina era por debajo de 3, sobrevivían perfectamente. Posteriormente, también en Holanda, su colaborador Rummelkamp vio que el oxígeno era tóxico para las células anaeróbicas, como sabemos ahora. Y entonces se hicieron muchos tratamientos a pacientes con infecciones por gérmenes anaerobios, por gangrenas gaseosas. Más adelante, a través de otro de los principales potenciadores de la medicina hiperbárica, se creó la Undersea, que es la sociedad americana que regula o que marca los principios de la medicina hiperbárica. Y en Europa se creó la European y posteriormente en América en el 83 el Colegio Americano de Medicina Hiperbárica y un hito fue en el 2003 cuando el Medicare y el Medicaid, que son las agencias de seguros americanas, aprobaron la oxigenoterapia para el tratamiento de úlceras Wagner
de pie diabético tipo 3. Bueno, ¿y en España qué es lo que hay? Pues en España parece que no hay nada, pero realmente desde 1924 se ha empezado a utilizar una cámara hiperbárica, que esta fue la primera cámara hiperbárica que se puso en España en la escuela de buceo que veis aquí, se creó en 1898 por Alfonso XIII y desde 1920 se instalaron estas cámaras que veis aquí para el tratamiento. He estado funcionando hasta el 79. Estas cámaras han tratado a 30 buzos de enfermedades compresivas y estaban en pantalanes, como veis aquí una imagen de la época, donde detrás del buzo clásico había una cámara. Como veis es una cámara pequeña, llamada multiplaza porque entra más de uno, pero realmente era muy incómoda y muy difícil. Posteriormente, ¿qué pasó? Pues hubo un gran desarrollo a partir de 1970. Este es el centro de buceo de la Armada. Está situado en la Algameca, que es un pequeño remanso en Cartagena, y veis abajo la cámara. Vieron que esto iba para adelante, que la medicina hiperbárica, que necesitábamos más para tratar los buzos, y se crearon este centro donde ahora mismo es la escuela de buceo y donde se forman los médicos militares en medicina subacuática y en patologías debajo del agua. Esta cámara, lo importante, ¿qué es lo importante? Si veis, aquí hay un texto, no sé si se ve muy bien, es de Angiología de 1970 y ese es el primer texto que se describe el tratamiento de úlceras isquémicas en pacientes tratados aquí en España y publicado en Angiología en 1972. Esto lo hizo el doctor Cutillas, un angiólogo, cirujano vascular, junto con Antonio de Lara, que realmente fue el precursor en España de la medicina hiperbárica. Él creó la primera cámara multiplaza, lo creó en Cartagena porque dentro del centro de buceo de la Armada, al pertenecer a la Armada, tenía dificultades para tratar enfermos y entonces creó esto. Estas imágenes son de la creación. Si fijáis, en esta imagen lo que hay es un tubo de una refinería de escombreras que se utilizó, se cortó porque ya no estaba funcionando y se hizo esta cámara. Se aprovechó esto, que es un profundímetro de un submarino, y estos son esclusas de torpedos de submarinos. Bueno, Antonio de Lara fue un inventor y un gran médico hiperbárico. Esta es la cámara que sigue funcionando y aquí la veis con pacientes. Esta cámara es la más grande de España, vinculada a un hospital que tiene está dividida en dos cámaras, una de 30 y otra de 35 plazas, y se dan diariamente pues múltiples. Esto lleva funcionando desde el 76, se tardó en hacer del 70 al 76, pero se han tratado miles y miles de pacientes. Ya veis que aquí, en esta imagen, se ve amputados, no amputados, y bueno, sigue y está funcionando. ¿Cuál es la distribución de las cámaras? Pues aquí veis, en azul he querido marcar las que pertenecen al Ministerio de Defensa, pero todas están vinculadas a la Seguridad Social, la de Ferrol, la de Zaragoza, la de Madrid y la de Cádiz. Todas dan servicio a la Seguridad Social. Y luego, aparte, veis en verde, estas son de la Seguridad Social, la que está en Tenerife, la que está en Castellón, en el Hospital de Castellón, y la de Palamos. Y en rojo tenéis en Mallorca, en Barcelona, en Murcia, en Cartagena, que es la que os he enseñado, y la de Málaga. Todas ellas son cámaras hiperbáricas multiplaza vinculadas a un hospital. Cámaras monoplaza, pues desde hace aproximadamente 15 años ha habido como un boom, y de eso estamos hablando hoy, de las nuevas tecnologías, porque realmente ha habido un boom y han empezado a surgir miles de cámaras o miles de centros, no miles, pero muchos centros comparado con lo que había antes, de cámaras monoplaza que dan tratamientos correctos. ¿Cómo se regula esto? Pues con las distintas sociedades. Yo os he comentado la Undersea, la europea, que está unida al European Committee, que es realmente el órgano que regula toda la medicina hiperbárica o quiere regular la medicina hiperbárica, y en España pues lleva una asociación, que es la Asociación Española de Medicina Hiperbárica. Se creó hace poco tiempo, en el 2017, porque faltaba como un organismo que promoviese y dictase un poco a España un poco las normas que son unidas a la European. De hecho, está unida a la European con un vínculo y sigue sus normas. Pero bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Muchas ya las han comentado. Las indicaciones americanas, las últimas del 2019, ya veis aquí en rojo, os he marcado, habla de insuficiencias arteriales y fundamentalmente habla de úlceras seleccionadas o problemas de cicatrización seleccionados. Muy extenso, muy amplio, muy definitivo. Si veis arriba, no sé si se lee, eso es lo que tenían en el 2016. En el 2016 no hablaba de problemas seleccionados, sino hablaba claramente de pie diabético y de úlceras seleccionadas. Los americanos abren un poco más el contexto y dejan un poquito más abierto la posibilidad de tratar.
En cambio, los europeos, como ya habéis visto antes, en el 2016 crearon esto y tenemos como cajones, ¿no? El primero muy recomendado, el segundo aceptable y el tercero, bueno, en ciertas circunstancias podemos aprovechar. Y aquí sí que hablamos de pie diabético por su importancia en Europa. Y las úlceras isquémicas. Por otro lado, en tercer lugar o en tercera recomendación, las lesiones que no cicatrizan secundarias a problemas sistémicos. Fundamentalmente, esclerodermia, úlceras venosas, pioderma gangrenosa, úlceras producidas por anemia de células falciformes, todas esas patologías sistémicas que tienen una repercusión, muchas de ellas autoinmunes. ¿Pero qué es realmente el tratamiento? Porque estamos hablando y realmente lo que es la oxigenoterapia es un tratamiento que supone respirar oxígeno al 100%. No podemos hablar de oxigenoterapia hiperbárica si no respiramos oxígeno al 100%. Tenemos que respirar aire comprimido, será medicina hiperbárica, pero no oxigenoterapia hiperbárica. Por otro lado, es un tratamiento que hacemos intermitente, hacemos pausas y no es seguido, hacemos unos periodos de 5 días con descansos. Y lo que marca Estados Unidos es que tienen que ser cámaras presurizadas a 1,4 atmósferas. Son 4 metros de profundidad, un buceo simulando 4 metros. En cambio, en Europa, en Lille, se dijo que tenía que ser a más de 2 atmósferas, o al menos a 2 atmósferas, 10 metros. Eso hay una controversia, pero lo que sí que está claro es que todos hablan de oxígeno puro, una duración entre 60 y 90 minutos, y en Estados Unidos, aunque se considera hiperbárica 1,4, pero se recomienda que sea en torno a 2. Y aquí en este dibujo pues quiero representar un poco lo que hace el oxígeno, ¿no? Lo que hacemos, la cámara es como si tuviésemos una gran jeringuilla que metemos el oxígeno dentro de la sangre. ¿Y cómo actúa? Bueno, ya os lo han comentado. En aire, tenéis aquí distintos, en aire, si nosotros respiramos aire, tenemos un 21% de oxígeno a una presión de 760 milímetros de mercurio, pues en la nariz tenemos 160 milímetros de mercurio, en las vías respiratorias 150 y a nivel del alveolo 100. Bueno, eso suponiendo que estamos a nivel del mar, no tenemos patología bronquial ni de ningún tipo. Cuando respiramos oxígeno con un reservorio y conseguimos el 100%, pues estamos respirando al 100% oxígeno a 760 milímetros de mercurio, con lo cual a nivel alveolar tenemos 600. Pero si esa presión la aumentamos hasta 3 atmósferas, que es simular un buceo a 20 metros, pues como os han dicho, con la ley de Dalton, la presión parcial de un oxígeno es la presión total por la mezcla. Como aquí la mezcla es 100%, pues la presión total son 2.280 milímetros de mercurio, en el alveolo tenemos casi 2.000. ¿Esto es importante? Pues sí, porque si recordáis, nosotros en medicina nunca hablamos del oxígeno disuelto en sangre. Es una cosa que no existe. No existe porque respirando aire es un 0,3, es muy poco. Si respiramos oxígeno, que aquí lo veis en esta gráfica, en la línea amarilla sería el oxígeno disuelto en sangre, subimos a 1,9 mililitros por cada 100 mililitros. Pero si estamos a 2.000 de presión, que es la presión del oxígeno respirando a nivel alveolar, respirando oxígeno al 100%, tenemos 5,9. Eso es lo que os han dicho de la ley de Henry, que es la presión parcial del alveolo por la solubilidad en sangre, que es una constante, que es 0,003, nos da esos valores de 5,9. Esto, independientemente de la hemoglobina, podemos tener, porque la hemoglobina ya la tenemos saturada casi respirando aire, porque tenemos un 98, un 97, sin tener patología. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Subir mucho. ¿Esto por qué es importante? Porque realmente nuestro consumo de oxígeno metabólico es ese valor, ese 5,9. Entonces, si nosotros sacamos sangre a alguien que está respirando a 2 atmósferas, a 3 atmósferas, a 20 metros, y le sacamos una gasometría venosa, dirán en el laboratorio, no, os habéis confundido, me habéis mandado una gasometría arterial, porque la presión de oxígeno es arterial. No se ha gastado ese oxígeno vinculado a la sangre. ¿Por qué esto es importante? Porque en las úlceras lo que nos produce es un proceso de reparación que hay varias fases. Desde que se produce una herida, que se produce lo primero una vasoconstricción y una coagulación para evitar el sangrado, que sería la primera fase, y ahí entran a funcionar los neutrófilos. Nos limpian, quitan todos los gérmenes. Y luego hay una fase proliferativa en la cual actúan también los macrófagos y empiezan los fibroblastos. ¿Cuál es el problema? Que las úlceras que consideramos de evolución crónica es las que duran más de 4 semanas. A pesar de que las tratemos. Entonces se nos estancan en la fase proliferativa. Esa fase proliferativa depende muchísimo, todas dependen, pero la fase proliferativa depende muchísimo del oxígeno, de la disponibilidad que tiene la célula del oxígeno. Esa disponibilidad depende para que el macrófago actúe con
con las sustancias reactivas del oxígeno y las sustancias reactivas del nitrógeno y consiga una limpieza. Pero también lo que conseguimos es que se forman una neovascularización y una formación de fibroblastos. Esto es lo que hace el oxígeno. Nosotros hemos conseguido llevar mucho oxígeno a la célula a través de aumentar su aportación y su disponibilidad, porque tenemos en la sangre disuelto el oxígeno, está liberado de la hemoglobina. No le cuesta a la célula o al vaso pasar del lecho vascular a la zona de lesión porque difunde por difusión de presiones. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con la oxigenoterapia? Pues por el lado derecho, si os fijáis en la gráfica, que no sé si se verá muy bien, lo que consigue es disminuir la inflamación mediante la activación de los monocitos y reducir los factores isquémicos. Y por otro lado, favorece la formación de los VEGF, los factores de crecimiento plaquetario, los factores de crecimiento de los tejidos. Vale, entonces, después de intentar explicaros un poco qué es lo que es la oxigenoterapia, cómo llegamos a conseguir ese oxígeno, qué es lo que hay publicado, qué es lo que sabemos. Bueno, esto os he puesto una pequeña revisión del 2015 donde habla un poco de los estudios, tanto prospectivos como retrospectivos. Si os fijáis, prácticamente todos se centraron en la diabetes, por la gravedad que tiene, por, como han dicho anteriormente, su repercusión y su gravedad para posteriormente. Muy pocos, salvo uno, es venoso y casi todos son casos control, los retrospectivos, y hay algunos casos de randomizados. Dentro de estos os quería, con relación al oxígeno, su indicación y su utilidad, una serie de artículos, como es este, que es del 92, en la cual relacionaba perfectamente la reducción de las amputaciones en un estudio randomizado de 30 pacientes, reducía la amputación mayor en los grupos de oxígeno hiperbárico y, sobre todo, uno de los efectos que ya he comentado es que en los cultivos de las úlceras se reducía claramente, sobre todo, Pseudomonas y E. coli, por el efecto bactericida o bacteriostático del oxígeno. Por otro lado, estos dos estudios de Enzo Fangia y de Calani. Sobre todo el de Enzo Fangia ha sido uno de los más marcados porque se utilizó sobre todo desde el 96 y empezó con úlceras grado 3 y 4, que son las úlceras más críticas, como os han explicado en la clasificación de Gardner, las que están más asociadas a amputación, las que son más peligrosas, entre comillas. Bueno, pues después de un tratamiento de 35 pacientes por un lado y 33 en el grupo control, se vio, como se ve allí, se redució claramente el número de amputaciones y el salvamento de la extremidad, que es lo que buscamos. Y por otro lado, Calani lo que mostró es que después de un seguimiento de 3 años a muy largo plazo, este estudio está muy controvertido porque a tan largo plazo puede haber muchos factores asociados, pero sí que vio que la amputación se reducía en el grupo de oxígeno y de cicatrización. Ya digo que un estudio a tanto tiempo es muy difícil decir por qué ha sido es conseguir esa cicatrización y si no ha habido otros factores asociados. Por otro lado, otro estudio importante fue el de Abadía en el 2003. La pega que siempre se le ha puesto es que eran úlceras muy pequeñas, prácticamente grado 1 y grado 2. Lo que sí que es verdad es que sí que él mostró que a 6 semanas la reducción era importante en la cicatrización y sobre todo que lo más importante, como veis en el gráfico de la derecha, que permanecía el efecto del oxígeno hiperbárico con el tiempo. Como vemos, la cicatrización en verde, la gráfica verde, lo que nos habla es de la cicatrización en los pacientes de oxígeno hiperbárico y en rojo los que solo se había hecho con una sombra para hacerlo randomizado, se les había puesto en medio hiperbárico pero sin oxígeno, solo con aire. Por otro lado, Duzum ya hizo un estudio mucho más amplio delimitando las úlceras en grado 2, grado 3, pero fundamentalmente lo que llegó a la determinación es que se reducía claramente la amputación distales en grado 3 y sobre todo en grado 4 las amputaciones mayores. Ya veis que aquí en el grupo de control se amputaban un 85% y en el grupo de oxigenoterapia hiperbárica, que eran 25 frente a 20, pues no hubo ninguna amputación, aunque sí que hubo amputaciones menores. Por otro lado, por último, en el 2010, Magnus Lohan lo que vio es un seguimiento a un año. En ese seguimiento a un año, esas úlceras sí que aparecieron una importante reducción y una importante cicatrización, un 61 frente a un 27. Pero también es verdad, y no podemos negarlo, que en los últimos estudios críticos y publicados en Diabetes Care, en 2013, 2016 y 2020, son estudios que dicen que no vale
que no mejora la situación cicatricial de una úlcera tratada con tratamiento estándar o con tratamiento conservador. Bien es cierto que en el estudio de Margolis no se hizo una buena estandarización de los pacientes. En el estudio de Fedorko se le critica porque lo que dice es que no había ni cicatrización y el nivel de amputación no se reducía, pero realmente la determinación de si había amputación o no fue por fotografía. Bueno, lo hicieron así, eran muchos pacientes y entonces se mandaba una fotografía a un cirujano y se decía, este se va a amputar o este no se va a amputar. Realmente no son amputaciones reales. Y por último, Santema, este es el estudio que se hizo en Holanda, que es muy importante porque se intentó, en el Damocles intentó demostrar, lo hicieron con intención de demostrar, que la cámara era útil para el pie diabético. Pero los resultados salieron contradictorios, dijeron que no. ¿Qué es lo que pasa? Que luego se le dio una vuelta. El problema de este estudio es que muchos pacientes de oxigenoterapia hiperbárica se cayeron en el estudio, no continuaron. Y si analizamos el subgrupo que continuó y finalizó el tratamiento de 40 sesiones de oxígeno hiperbárico, sí que se notaba una gran diferencia en la cicatrización y en la amputación. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Miles de estudios, entre comillas, muy diversos. Unos se centraban en amputación, como veis en amarillo. Otros en verde se centraban en si la cicatrización si era favorecedora. Los en rojo, como os he comentado, que no era útil. Y lo en blanco, pues mezclaban un poco todo. Pero son estudios, unos retrospectivos, otros prospectivos. ¿Qué es lo que hay? Pues dentro de todos los estudios no hay, como han comentado anteriormente, no hay un estudio demasiado bien hecho y todos se piden. ¿Por qué? Pues porque los grupos muchos no determinan si son isquémicos, no isquémicos, el tratamiento convencional no era siempre igual, bueno, porque muchos estudios eran en distintos multicentros. Lo que sí que es verdad es que la oxigenoterapia, en este caso en las úlceras de evolución tórpida que consideramos de más de 30 días de tratamiento estándar y que no han mejorado, o las úlceras de pie diabético, sí que debe considerarse, o considero que debe considerarse un tratamiento complementario. Ya hemos dicho y ya han dicho anteriormente el doctor Blanco, que debe ser un tratamiento multidisciplinar. Tienen que entrar los endocrinos, tienen que entrar los cirujanos vasculares, tienen que entrar los podólogos y tienen que entrar todo personal que pueda estar involucrado. Traumatólogos para corrección de malformaciones o deformidades. ¿Qué otras cosas sabemos de la medicina hiperbárica que esté también publicado? Pues, ¿cuáles son los factores que pensamos que la oxigenoterapia hiperbárica no va a ir bien? Pues según este estudio, el grado de Wagner, obviamente, cuanto más profundidad, peor, sobre todo la duración con la que lleva la herida. ¿Cuánto tiempo? Hay heridas que llevan un año y llegan a la cámara hiperbárica después de un año. Creo que hay que acortar mucho los tiempos, la edad del paciente y si tiene o no enfermedad periférica arterial. Pero en respecto a la enfermedad periférica arterial o la arteriosclerosis, sí que vemos que las comorbilidades influyen mucho en la evolución. ¿Por qué? Pues porque al final es una arteriosclerosis que afecta a todos los órganos. Los pacientes que tienen nefropatía, los pacientes que han tenido un infarto, historia de coronariografía, infarto me refiero a infarto cerebral, normalmente esos no van a ir tan bien como un paciente diabético puro, neuropático, que no va a tener ningún problema. Los pacientes que están isquémicos, pues lo que parece claro es que está indicado, lo primero, revascularizar. Yo soy cirujano vascular y, en principio, soy cirujano vascular porque primero fui hiperbárico y vi las limitaciones que tenía. Entonces, es importante la revascularización. Muy importante, por encima de la rodilla. Un pie que no está revascularizado por encima de la rodilla mal irá con la medicina hiperbárica. En cambio, lesiones típicas también del pie diabético, muy distales, que muchas veces, aunque logramos revascularizarles mediante terapias endovasculares, stent, angioplastias, no siempre van bien. Esas parece que no influye demasiado esas lesiones para la evolución. Como ya he dicho, ¿qué hacer ante estas úlceras? De evolución tórpida, úlcera de pie diabético, porque es la más importante o la más habitual que tratamos, pues primero debe valorarse a nivel vascular, como ya se ha dicho anteriormente, y si precisa revascularización, valorar una angioplastia, valorar un stent mediante endovascular o una cirugía abierta, un bypass. Hay veces que es inevitable realizar una amputación, como veis aquí. Este pie no es viable por ningún lado. Hay que intentar hacer las amputaciones más restrictivas en diabéticos, intentar limitadas, ser lo más pequeñas. ¿Y qué hacer? Pues ya os lo han explicado anteriormente. Hay que hacer un desviridamiento fundamental, una descarga. Si el problema es que estamos apoyando en una zona de hiperkeratosis porque hay un aumento de presión, pues tenemos que descargar esa presión. ¿Hay terapias complementarias? Miles.
aparte de los 100.000 apósitos que cada uno tiene su indicación para crear un ambiente húmedo, pues tenemos desde los VAC, los terapias de presión negativa, la bioingeniería con microinjertos, los factores de crecimiento plaquetario y la cámara. En esos dos artículos, que no sé si se llegan a ver bien, uno es del Annal de Internal de Medicina del 2013 y otro del diabetes del 2016, hablan de estas terapias complementarias. Decimos que la oxigenoterapia no tiene evidencia suficientemente. Bueno, pues ninguna de estas cosas que estáis viendo aquí, ninguna tiene suficiente evidencia en los metaanálisis. Y en estos artículos lo dice. Todos son útiles, pero nos faltan a todos el siguiente paso, ver qué hacer. ¿Cómo seleccionamos nosotros los pacientes? Pues como han dicho antes, tenemos que ver la vascularización. La vascularización, en los diabéticos tenemos un problema. Muchas veces están con arterias calcificadas, como os han comentado las calificaciones de Monkeve, y el índice tobillo-brazo, que es muy útil y que en la Comunidad de Madrid está incluido dentro de la agenda o de la cartera de servicios de atención primaria, muchas veces no nos da una información suficientemente buena porque realmente está más isquémico o más problemas de vascularización. ¿Qué otros factores tenemos? Pues tenemos la medición de presiones parciales y, sobre todo, lo que utilizamos nosotros, la presión parcial de oxígeno, la presión transcutánea de oxígeno. Es una prueba no invasiva, como veis aquí, se ponen como una especie de electrodos y por un electrodo modificado de Clark, que se llama así, produce un calentamiento de la zona local a 44 grados, se evapora o se libera el oxígeno y eso lo mide. Es una prueba un poco larga, dura entre 20 y 40 minutos, pero sí que se ha visto que si alrededor de la lesión presenta una presión transcutánea de oxígeno de en torno a 40 o por encima de 40, eso va a cicatrizar. No vamos a necesitar prácticamente ningún tratamiento suplementario de oxígeno. Pero si está por debajo de 10, difícilmente va a cicatrizar, incluso aunque lo revascularicemos. Este es un estudio en el que nos dice fundamentalmente: la presión la podemos tomar también dentro de la cámara porque tenemos unos pasamamparos, unos pasar el cable para poderlo hacer. Y cuando está por encima de la cámara, medimos si está en el pie por encima de 200, entre 200 y 600, tenemos una probabilidad de cicatrización por encima del 80%. Eso es muy importante porque muchas veces no podemos ni conseguir un 40% con métodos habituales. ¿Y cuándo empieza a hacer el efecto? Pues a partir de... ¿Lo debemos notar inmediato? No. Obviamente tiene que hacer su efecto, es como el antibiótico. Nosotros le damos una pauta de antibióticos de 15 días, 3 semanas, pues esto, el oxígeno, actúa en ese aspecto como un antibiótico. Hasta la 10-15 sesión no conseguimos ver unos efectos de empezar a notar cicatrización. Y normalmente a partir de la 35, 30, 40, prácticamente está cicatrizado en un 90% de los casos tratados. Ante eso, ante lo que os he comentado, ¿cómo los seleccionamos? Pues la Undersea, la sociedad americana, dijo unas normas. Una es utilizar la presión transcutánea de oxígeno. Lo que os he dicho, con 40 hacemos la prueba de respirar oxígeno, pero sobre todo, dentro de la cámara, si tiene más de 200, seguro que la terapia va a ser buena. Y si está entre 100 y 200, bueno, podemos complicarlo. ¿Por qué 2,4 y no 2? Bueno, con dos atmósferas de presión, que son 10 metros, lo que notamos fundamentalmente en los estudios que se han hecho es que aproximadamente el 70% alcanza una presión suficientemente alta a nivel local. Pero con 2,4 prácticamente el 85-90% de los pacientes van a tener un aumento significativo a nivel local del oxígeno transcutáneo. ¿Por qué es importante y por qué digo esto? Pues porque en las cámaras hiperbáricas multiplaza a todos los pacientes les damos el mismo tratamiento. Al final están metidos, como digo yo, en el metro y todos se someten a la misma presión. En las cámaras monoplaza podemos ajustar un poco la presión a las necesidades que pensamos que pueda tener el paciente. Como ya se han dicho, otra de las formas de indicar es la clasificación de Wagner-Merit. Es muy sencilla, no demasiado buena porque no habla de la infección, no habla de si presenta isquemia, simplemente describe la lesión. Lo que sí que está claro es que, como han dicho anteriormente, los grado 2 y sobre todo a partir del grado 3 es un pie de riesgo de amputación. Ante eso, en el 2015, la misma Undersea recomendó, en función de la clínica, cuál tratar. Pues los Wagner tipo 2 dijo que no había suficiente evidencia y, bueno, un poco como fuesen. Los Wagner 3, quienes necesitaban intervención quirúrgica por infección, por necrosis, sí que se debía dar urgentemente después de la cirugía. Y en los que llevaban un retraso, una úlcera de un retraso de 30 días, que es lo que está aprobado por las sociedades americanas de salud, pues también se consideraba. Esto
me vais a permitir que haga un inciso, creo que está más asociado al tema económico que al tema real, por mi experiencia. Porque creo que no hace falta esperar 30 días para ver que una úlcera va a ir mal. Y entonces se debe aplicar. Nosotros damos antibiótico cuando vemos que una úlcera nos parece que está infectada, pero no necesitamos tener un cultivo para decir, voy a darle antibiótico. Le doy un antibiótico empírico que pienso que va a cubrir los gérmenes principales y le cojo un cultivo. Bueno, pues creo que aquí tenemos que actuar igual. Creo que un Wagner 3 no hay que esperar 30 días para tratarlo con las mejores condiciones. Y con las condiciones que tengamos. No siempre podemos tener una cámara disponible. Si recordáis en el gráfico anterior que os he hecho las cámaras, hay muchas cámaras, casi todas organizadas por la costa, salvo Madrid y Zaragoza, porque, bueno, por situación del Ministerio de Defensa. Pero están organizadas en la costa porque se crearon para tratar, entre comillas, enfermos relacionados con el buceo, pero en la zona centro no hay. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Pues creo que lo que ya se ha dicho, un control nutricional, un control glucémico, control de la infección, una valoración vascular, un desbridamiento y amputaciones menores si es necesario. Hay que hacer la descarga y hacer curas locales, bien con VAC o simplemente con apósitos. ¿Y cuándo hay que utilizar la cámara hiperbárica? Pues en función del Wagner, lo que he dicho, y los valores de presión transcutánea, cuando las tenemos disponibles. Es muy importante, considero, que después de cirugías vasculares en los primeros principios, en el posoperatorio inmediato, y debemos estandarizar los procedimientos. Ese es uno de los problemas que ha habido en todos los estudios. Unos utilizan 2 atmósferas, otros 2 con 4, unos 60 minutos, otros 40, otros con una pausa de oxígeno a los 30 minutos, otros a los 45, un poco difuminado. Y los números de sesiones igual, creo que hay que valorarlos a las 20 sesiones, a las 30, a las 40 y en función de eso. Y los efectos secundarios y adversos ya se han comentado, fundamentalmente el barotrauma. Como habitualmente en las cámaras hiperbáricas, por normativa europea, hay un acompañante, siempre se puede valorar en ese momento el grado de barotrauma que se está produciendo. Y ahora simplemente os voy a presentar unos casos que he tratado yo en las distintas cámaras en las que he estado. Esta es en la Cámara de Cádiz, en una úlcera neuroisquémica y una úlcera por presión en un talón. Veis la evolución después de 20 sesiones. Esto es una cariñosa abuelita que se produjo unas úlceras en el talón por presión de muy larga evolución, más de 1 año y medio, y logramos conseguir cerrarla con la cámara y con factores de crecimiento plaquetario extraídos de su propia sangre. Esto es un típico caso de pie diabético en un mal perforante plantar. En las dos de arriba veis la imagen de la zona plantar y la zona dorsal del pie, y después de 30 sesiones cómo quedó la zona plantar y la zona dorsal. Este es otro caso tratado en San Fernando, en Cádiz, que nos lo enviaron desde el servicio de cirugía vascular después de hacer una revascularización y una amputación que, como veis, no cerró. Es la primera imagen. Posteriormente, después de 10 sesiones, fue mejorando, vimos que fue mejorando, y después de 40 sesiones logramos la cicatrización completa. Este caso es parecido a este, aunque de otra forma. Este fue una amputación en guillotina por una gangrena húmeda, en la cual tras tratamiento pues logramos llegar a esta situación, de esta a esta. Aquí decidimos no dar más cámara, por una razón, porque ya lo único que faltaba era hacer epitelización, y afortunadamente, con seguimiento en curas, terminó cerrando completamente. Este es un caso de Ferrol. En Ferrol estuve poco tiempo, pero hay una cámara también muy grande, muy antigua, pero es muy grande, trata a 20 pacientes y hay un convenio con el Sergas muy bueno y se hacen muchos tratamientos. Esto es un paciente que se realizó en Coruña una revascularización y una amputación menor, como veis aquí en la imagen de arriba. Esta tengo más documentación de fechas, esta fue el 15 de enero, así es como venían las dos primeras de la izquierda. Posteriormente, después de aproximadamente un mes, de 20 sesiones, ya logramos bastante cicatrización, prácticamente quedaba muy poquito, y a los 2 meses, a las 40 sesiones, logramos prácticamente el cierre completo y le dimos de alta y le derivamos a su centro correspondiente. Este es otro caso. Este ya no es una úlcera de pie diabético, sino es una úlcera, bueno, era mixta, era un poco úlcera venosa, que también después de 30 sesiones logramos esto. Como os han dicho y os han explicado, el efecto reductor del edema por el oxígeno, por la vasoconstricción, favorece mucho la cicatrización de estas curas, aparte de la angiogénesis y la formación de tejido de granulación. Igual que en este caso era un caso de un pioderma gangrenoso que logramos que llegase a cerrar, y esto es una úlcera por presión, un poco una úlcera isquémica que logró, bueno, no tuvimos tan buen resultado, pero logramos por lo menos que quedase un tejido aceptablemente de granulación y para posterior seguimiento en curas. Y estos ya son casos de aquí de Madrid, que mis compañeros
yo me aprovecho de ellos y les mando muchos pacientes. Este es un paciente que hubo que hacer una amputación un poco atípica después de se realizó primero un bypass, una revascularización, un bypass a tercera porción de la poplitea por debajo de la rodilla porque tenía obstrucción crónica y se realizó porque era un paciente diabético con una necrosis importante en la zona del tercer y cuarto dedo y que afectaba a la fascia plantar. Como veis, esto se aplicó también terapia VAC, con lo cual mejoró un poquito la granulación. Esto fue el 31 de julio. El 9 de septiembre, después de un mes, ya veis que había un tejido excelente, con muy buena granulación, y a las 40 sesiones veis que prácticamente estaba cerrado y, de hecho, ahora mismo en las últimas revisiones está completamente cerrado y cicatrizado y el paciente caminando, que era una de las cosas problemáticas. Partiendo que este paciente era un paciente cardiópata con revascularización coronaria y con nefropatía. Y este, por último, es un último caso en el que se ve, este fue un paciente que entró por urgencias con una lesión, una paroniquia en el primer dedo del pie, se trató con antibiótico, le vi yo en consulta y le mandé a casa porque realmente era una lesión mínima. Pero con lo que hemos hablado de los pies diabéticos, a la semana se transformó en una necrosis completa del primer dedo. Se le realizó una amputación, como veis aquí. Al mes, después de cámara, mejoró bastante. Dejamos de dar cámara porque ya solo faltaba granular y en los siguientes controles, en agosto y en octubre, como veis, se ha logrado una cicatrización completa. Este paciente era un pie diabético, neuropático, con pulsos distales pero se produjo la lesión por una lesión que se infectó. Hay que tener en cuenta las infecciones en los diabéticos, la baja respuesta a la infección por sus características. Y nada más, esto es lo que quería contarles. Muchas gracias.